Hola a todos y a todas, como os prometí, pues aquí estoy con mis mini vídeos pues para acompañarlos en estos días de confinamiento que estamos viviendo, esta situación tan excepcional y que nos ha cambiado tanto nuestro día a día. Hoy lo que me gustaría es hablar de cómo gestionar la incertidumbre y sobre todo cómo salir de la zona de confort. Para mí la zona de confort, entender que tenemos que gestionarlo, tenemos que aprender a salir de esa zona de confort para poder avanzar, es la clave de todo. Y para eso, para poder pasar de esta zona de confort, ¿no? y avanzar, tenemos que aceptar la situación actual que estamos viviendo. Una situación que nos ha venido de golpe, una situación que nos ha hecho conscientes de lo frágiles que somos, de lo rápido que va todo. Antes veíamos que el mundo cambia rápido, que la información pues, se transmite de forma muy rápida, pero nunca nos habíamos imaginado, si no era por las películas, que nos encontraríamos todos en nuestras casas confinados y sin saber hasta cuándo tendremos que estar aquí. Pues bien, yo lo que voy es a invitarte a que puedas aceptar esta situación, a dar un paso hacia adelante. Porque si hemos aprendido algo es que para poder avanzar hay que poder actuar. Y para poder actuar tenemos que modificar cosas que estábamos acostumbrados a hacer en nuestro pasado. Esto para mí es salir de la zona de confort. Como ya sabréis, porque estos días pues lo habréis visto en imágenes que han salido, nosotros cuando estábamos antes estamos en nuestra zona de confort, después hay una zona de miedo, la zona de aprendizaje y hay la zona de crecimiento. ¿Qué ha pasado? Hay veces que lo que escoge la gente es salir o no salir de la zona de confort. Lo que ha pasado aquí es que en esta zona de confort la situación nos ha obligado a todos a salir. ¿Qué pasa? Que en algunas ocasiones pues ya se ha podido aceptar y ya te vas a lo que es la zona de aprendizaje, pero en otras ocasiones lo que ha pasado es que el miedo, esa ansiedad nos ha bloqueado y lo que ha hecho es que nos quedáramos en esa zona de miedo. Por eso es tan importante ser conscientes de eso y preguntarnos cómo queremos vivir esta situación, qué es lo que queremos. Si nos hacemos estas preguntas, seguro que lo que diremos es yo quiero avanzar, yo quiero poder actuar. Pues para poder hacer esto, lo que tenemos que hacer es primero ser conscientes de aquello que podemos controlar y de lo que no podemos controlar. Y aquello que no podemos controlar, tenemos que echarlo, soltarlo. Pensar que si nosotros estamos pensando qué puede pasar, nuestro cerebro no distingue entre lo que es real y no real. Y estamos mandando un mensaje a nuestra mente de algo que no sabemos ni si va a pasar. Y tener en cuenta que el 90% de las cosas que pensamos que podrían pasar, no pasan. Así que el primer paso es eso, ser consciente de lo que se puede y no se puede controlar. Una vez hemos hecho esto, también es importante entender que si estamos en casa es para contribuir a que esto pase más rápidamente. No tenemos que tomarlo un día más, es los días que hagan falta para poder salir. Es verdad, tiene unas consecuencias económicas, estamos sufriendo porque qué va a pasar a nivel de salud, cómo va a afectarnos todo esto, pero es lo que os decía, son cosas que ahora no podemos controlar. Se están buscando soluciones, pues vamos a poder tener una actitud que nos permita poder analizar todo lo que se está poniendo en el mercado para nosotros poder hacer lo mejor posible. Entonces, para esto es importante también aceptar que estamos en casa. Cuando aceptamos todo esto, también tenemos que pensar en que no podemos estar todo el día informándonos, sobreinformándonos, porque eso también nos afecta, hace que solo estemos pensando en esto. Es muy importante que tengas los momentos para ti. Sé que a veces con niños o cuando estás con mucho trabajo, con muchas preocupaciones, muchas veces es como no tengo tiempo. Pues hay que encontrar el tiempo y ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque este tiempo que vas a tener para estar contigo, para dedicártelo, vas a poder mirarte dentro y pensar qué emociones tengo, cómo me siento, qué es lo que me está afectando,
qué es lo que es importante en estos momentos, lo que es urgente, y poder organizar un poco las ideas, poder visualizar mejor las cosas, ordenarnos nosotros internamente, porque es como si estuviéramos en el mar donde hay una gran tempestad y estás intentando pues poder manejar el barco. Pero ¿qué pasa? Que si hay muchas olas, esto no te permite poder parar y mirarlo. Entonces cuando digo ves a tu interior, es como si te vas al fondo del mar donde todo está calmado, aunque haya una tormenta afuera, y allí coges tus momentos, aunque sean pocos, y allí analiza. Ves mirando qué es lo que tienes, lo que estabas haciendo, que ahora tienes que modificar, porque a veces no es tan sencillo. Es decir, bueno, pues de los temas que tengo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tengo que continuar o tengo que adaptar? Las cosas que no son tan importantes ya miraré más adelante cómo hacerlo. Esto es muy importante. Y para poder hacer todo esto que os estoy diciendo ahora, lo que es básico es hacer un calendario. Es decir, saber en nuestro día a día qué es lo que vamos a hacer desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y esto es para que nuestra mente no esté libre, porque si está libre, ella va por su cuenta y entonces ella va a estar pensando y va a estar pues guiándonos, y somos nosotros los que tenemos que mandar, llevar el mando. Entonces esto es muy importante. Os aconsejo que hagáis deporte, que hagáis meditación, aunque os cueste, yoga. ¿Por qué? Porque necesitáis actividad física para poder estar activos, para estar en movimiento, porque estamos muchas horas en casa, y la meditación y el yoga porque es como un trabajo más interior, que os permitirán encontrar esta tranquilidad que os ayudará, aunque haya mucho movimiento fuera, a vosotros poder estar más en control de todo. Aparte de esto, pues las comidas, llevar horarios pues cuando hay que trabajar, cuando hay que hacer los deberes, que cuando quieres leer o quizás pues limpiar el piso, mirar la televisión, aprender cosas, a lo mejor cosas que querías y nunca tenías tiempo, pues ahora tienes la oportunidad, aprovecha, piensa en aquello que siempre hubieras querido hacer, nunca tenías el tiempo y ahora puedes hacerlo. Con todo esto te invito, porque si tienes este calendario lo que te permite es como consolidar esta zona de aprendizaje. Nos habremos encontrado seguramente en que las primeras semanas igual algunos habéis dicho pues sí, me he hecho el calendario, ahora estamos en la tercera, se me está haciendo más complicado, ¿cómo lo hago? Pues ahora de lo que se trata es de consolidar, como decía, este calendario, no bajar la guardia, no dejar que digamos es que esto es interminable, no, tenemos que mantenerlo. ¿Por qué? Porque si somos resilientes, si conseguimos mantener esta zona de aprendizaje, lo que vamos a hacer es pasar a la zona de crecimiento. Es como si estamos en un videojuego y después de mucho tiempo de estar ahí con puntos y puntos y puntos, consigo pasar a la pantalla superior. ¡Qué bien que me siento! Pues esto es lo mismo. Porque además esta zona de crecimiento es la que a mí me encanta, que es la que le digo es la zona mágica. Es la zona mágica porque allí es donde ya empiezas a poder no vivir solo el presente, sino vivir el presente pero mirando, enfocándote hacia el futuro. Allí es donde tienes más confianza contigo mismo, donde tienes, pues ya vas consolidando como más tu día a día, te has hecho ya más flexible, te has adaptado más a la situación y esto lo que te permite es visualizar. Apartarte un poco de la situación, que no quiere decir ignorarla, sino verla desde fuera, y te permite ser más estratégico, te permite ya planificar, quizás más a corto plazo, pero cuando ya lo puedes hacer a corto plazo, ya te salen suposiciones, ideas para el medio-largo plazo. Es una situación en la que tú ya vas creando, en la que tú vas planificando y incluso puedes aprender, ¿no? a hacer cosas de otra forma porque tu mente está abierta. Esta zona es la que yo os invito a que lleguéis. Sé que es un gran esfuerzo, sé que tendremos que superar miedos, incertidumbres, angustias, pero como os digo, si ponemos en práctica todos los puntos que os he dicho para poder conseguir este calendario, para conseguir nuevos hábitos diarios, si esto lo hacemos de manera repetida, nos permitirá ir a esta zona de crecimiento. Y en esta zona de crecimiento
es donde también podremos ser más empáticos con nosotros, con los demás, ayudar. Podremos disfrutar más de las pequeñas cosas, seremos más positivos. Y esto es lo que nos va a permitir actuar, y cuando una vez esto termine o incluso mientras estamos, tendremos más ideas y podremos actuar desde la claridad, desde la serenidad. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pero sí que sé que si incorporamos estas pautas en nuestro día a día, esto nos va a permitir avanzar y poder continuar. Porque sí, es verdad que nos han obligado a salir de esta zona de confort, pero yo lo veo también como una oportunidad para poder aprender nuevas cosas, y también una oportunidad para hacer las cosas de otra forma, ¿no? Para ponerle otro corazón. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido. Si hay algún tema que os gustaría tratar en concreto, pues me podéis escribir por Instagram o por Facebook, y pues yo estaré encantada de poder tratarlo aquí con vosotros. Muchas gracias por estar conmigo y un abrazo. Chao.